Hay objetos que definen por completo una época, ¿verdad? Y a veces, fíjate, un simple coche puede llegar a contar la historia de todo un país. Hoy vamos a analizar cómo un cochecito de lo más humilde se convirtió en un auténtico ícono en España. Le pusieron un montón de motes, pero el más cariñoso, el que se quedó para siempre fue este, la Pelotilla. Un hombre que, oye, le venía como anillo al dedo por su forma tan redondita, que sí, era casi como uno más de la familia. Y esa es la gran pregunta, claro. ¿Cómo es posible que este coche, tan sencillito en apariencia, acabara siendo algo tan importante para millones de personas? Pues vamos a descubrirlo. Para entender por qué fue tan clave, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vámonos a la España de la posguerra, un país que tenía unas ganas tremendas de arrancar, y no solo en el sentido literal de la palabra. Tener coche era un sueño para la inmensa mayoría. En aquel momento no era un simple lujo, era el símbolo de que las cosas podían ir a mejor, un símbolo de libertad. Pero vamos, parecía algo totalmente inalcanzable. Y justo aquí es donde entra en juego SEAT, una empresa creada por el Estado con una misión muy clara: motorizar España. Y para hacerlo se fijaron en un diseño italiano que lo estaba petando, el Fiat 600, obra del genial Dante Giacosa. Y este es el número clave, 65.000 pesetas. Y ojo, sin impuestos. Seguía siendo un dineral para un sueldo de la época, pero por primera vez la gente de a pie podía empezar a hacer números y a pensar, oye, pues a lo mejor también podemos tener un coche. Y la gente se volvió loca. Es que las cifras son increíbles. La producción se multiplicó por 5 en apenas un año. Pero lo más fuerte es que antes incluso de salir a la venta, ya había 300.000 personas apuntadas en la lista de espera. Todo el mundo quería su pelotilla. El 600 fue muchísimo más que un coche. Fue el motor, nunca mejor dicho, que impulsó la economía y transformó la sociedad. Fue una pieza fundamental de lo que se conoció como el milagro español de los años 60. Y es muy curioso ver cómo fue cambiando su imagen. Al principio, la publicidad lo presentaba como un gran logro industrial del país, pero la gente se lo apropió enseguida y lo convirtió en otra cosa, en la imagen de la familia que, por fin, podía cargar las maletas e irse de vacaciones a la playa. Y la cosa no se quedó ahí. La sociedad seguía cambiando a toda velocidad, y el 600 lo hizo con ella. Dejó de ser solo el coche familiar para convertirse también en el sueño de los jóvenes, en un símbolo de libertad y de modernidad. Pero claro, el 600 no estaba solo en la carretera. Tenía un rival a la altura, otro coche mítico con una personalidad completamente diferente, el Citroën 2 caballos. Vaya duelo de titanes. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. Si costaban más o menos lo mismo, ¿con cuál te quedabas? La decisión no era nada, pero que nada fácil. Pues mira, una prueba de la época lo dejaba bastante claro. El 600 era perfecto para la ciudad, se movía de maravilla, era pequeño y lo aparcabas en cualquier sitio. En cambio, el 2CV, con esa suspensión que tenía, era el rey del campo y de las carreteras en mal estado. Y al conducirlos, la diferencia era brutal. El 600 era más ágil, más nervioso, pero también más duro, más rebotón. El 2CV, por otro lado, parecía que flotaba sobre los baches, aunque en las curvas se inclinaba de una manera que, que daba un poco de respeto. Si miramos los números puros y duros, el 600 corría más y tenías mejor visibilidad desde dentro. Pero el 2CV le ganaba en algo súper importante para irse de viaje, el maletero. Al final, cada coche era para un tipo de persona y de vida diferente. Pero como todo en esta vida, las leyendas también tienen un final. Y después de 16 años de un éxito arrollador, al 600 le llegó su hora. Fueron varias las razones. Por un lado, aparecieron coches nuevos como el SEAT 127 o el Renault 5, que eran mucho más modernos. El diseño del 600, aunque nos encante, ya se veía algo anticuado. Y luego un tema clave. Una nueva ley obligó a instalar cinturones de seguridad, y en el 600 era casi imposible ponerlos de forma segura. Durante los años que se fabricó, el coche fue mejorando. El modelo D, por ejemplo, ya tenía un motor más grande, y en el 69 el modelo E trajo un cambio que todo el mundo estaba esperando. Las puertas empezaron a abrirse hacia adelante, como ahora, y no al revés, que era un poco peligroso. Por eso las llamaban puertas suicidas. Y así llegamos a 1973, cuando todo terminó. Casi $800.000. Es una auténtica barbaridad. Una cifra que demuestra que no fue solo un coche, fue un fenómeno social. Poquísimos coches en la historia han conseguido algo parecido. Pero que dejaran de fabricarlo no significó, ni de lejos, el final de su historia. Su recuerdo sigue vivísimo, como un ícono que ya es parte de todos nosotros. Esta frase es simplemente perfecta. La pusieron los trabajadores de SEAT en una pancarta el día que salió el último 600 de la fábrica. Y es que lo resume todo.
Nació para ser un coche asequible, el Príncipe, pero se fue siendo el rey absoluto de las carreteras y del corazón de la gente. Al final, esa es su historia, la de un coche que no solo fue testigo de un cambio histórico, sino que fue uno de sus protagonistas. Le dio a miles y miles de familias la libertad de viajar, de conocer su propio país y de soñar con un futuro mejor. Y todo esto nos deja pensando, si el 600 marcó toda una generación y una forma de entender el progreso, ¿qué objeto definirá la nuestra? ¿Será el teléfono móvil? ¿El coche eléctrico? El tiempo lo dirá.